En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy tengo el placer de contar, pues, en el canal con nuestra hermana Denise. Muy buenas tardes, hermana. Buenas tardes, José Manuel. Pues un placer el tenerla aquí, hermana. Como le dije antes de entrar pues, al estudio, pues conocí el canal de la hermana, que lo he dejado aquí debajo para que los hermanos se suscriban. Yo creo que es importante apoyar los canales católicos, ¿no? Y más si están comenzando y apoyar pues ese ministerio de evangelización que está comenzando la hermana, que hoy pues nos trae un testimonio bellísimo de cómo volvió a la iglesia. Pero antes de todo eso, pues me gustaría que nuestra hermana pues nos hiciera una pequeñita biografía sobre quién es Denise. Yo soy Denise, soy hija de Dios y nací en México y estoy viviendo en Canadá porque me casé con un canadiense y pues aquí estoy en Canadá y ahora estoy aquí mismo con el hermano José Manuel para platicar mi testimonio. Pues me gustó eso, hermana, que lleve a gala de que es hija de Dios, ¿verdad? Podría haber dicho, pues soy amiga del alcalde, ¿no? De aquí, de la ciudad, ¿no? Pero soy hija de Dios. Yo creo que es algo que tenemos que llevar a gala, ¿no? Pues mucha gente, pues, presume, ¿no? Presume, pues mira, pues yo conocí a tal futbolista o yo tengo un conocido de otro conocido de otro conocido que es amigo del ministro de no sé qué, y la gente pues saca gala, pues eso, ¿no? Pues nuestra hermana, yo soy hija de Dios. Yo creo que eso a gala y muy orgulloso de serlo, ¿no? Pues nuestra hermana pues trae un testimonio de conversión muy bonito, y yo espero que ese testimonio pues sirva, ¿no? Para que nuestros hermanos pues se edifiquen en la fe, ¿no? Que para eso son estos testimonios, para excitar también la fe de los hermanos, ¿no? A veces que tenemos una fe adormecida, ¿no? No la cultivamos, ¿no? Y a través de estos testimonios, pues, se trata, pues, de que reforcemos nuestra fe y saber que siempre esa fe, pues, puede ir en aumento, ¿no? Hay personas, pues, que vienen con un pasado en una secta o un católico que no vivía su fe, que no estaba comprometido con su fe, ¿no? Y todo eso, pues, ayuda, ¿no? A los creyentes que ven este tipo de testimonios. Pero en este caso, pues nuestra hermana pues, nos trae un testimonio sobre su vuelta a la iglesia. Pues la pregunta es obligatoria, ¿no? Hermana, ¿siempre fue católica? Sí. Sí, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, y gracias a Dios mis papás me bautizaron en la fe católica. Cuando yo supe lo que era el bautismo, dije, gracias. O sea, mis papás no me enseñaron bien, pero me bautizaron. Y yo sentí que cuando yo no podía protegerme con oración, eh, el bautismo me protegía. Y dije, gracias Dios porque mis papás me bautizaron en la fe católica. Totalmente cierto, hermana. Eso es un regalo, hermana, que yo creo que no lo valoramos siquiera, ¿eh? El mayor regalo que te hacen tus padres no es aquella muñequita que nos regalaron cuando pequeñitos, ¿no? O ese cochecito con mando, ¿no? ¿Verdad? Que teníamos de pequeño que humanamente pues recordamos con muchísimo cariño, ¿no? Pero el mayor regalo es el bautismo, ese pórtico Ujú. a la vida sobrenatural de Dios. Sí, que te hace ser hijo de Dios. Ser como, o sea, yo me imaginaba eso como a veces el demonio quiere empezar a entrar a la vida del niño y él no puede protegerse, sus padres no oran por él, pero Dios dice, él es mío y no lo tocas. Y yo sentía eso como de chiquita, bueno, me protegió el bautismo. Ya después me alejé de la fe, crecí, no quería nada con Dios y hasta que pasaron cosas terribles en el matrimonio de mis papás. Fíjese, así es, porque como bien ha dicho la hermana, pues el bautismo deja una marca indeleble, ¿verdad? Es como, no sé si se han fijado, espero que valga este ejemplo, ¿no? Cuando un granjero, ¿no? Pues quiere hacer propias una vaca, por ejemplo, ¿no? Un caballo, ¿qué hace? Calienta ese metal, ¿no? Con un número, ¿no? Y lo quema en la piel del animal, ¿no? Y queda marcado, ¿no? Y queda ahí Ujú.
una marca, ¿no?, visible, pero en el bautismo ya no es una marca visible, como en el Antiguo Testamento, que era mediante la circuncisión, ¿no?, sino que es una marca que se queda en el alma, un sello del Espíritu Santo en el cual pues Dios te mira y mira a Denise y dice, pues Denise es mi hija. Y la Ujú. reconoce, ¿no?, como su hija, igual que a todos los bautizados, ¿no? Y yo creo que el bautismo, pues, es la mayor alegría que se puede llevar un cristiano, porque, como hemos dicho, ¿no?, es la puerta para un montón de gracias. Sí. Bueno, ¿quieres que inicie con el testimonio? Sí, me gustaría, por ejemplo, ¿no?, porque yo entiendo, ¿no?, de que vivió alejada de la fe, pero quizás, pregunto, ¿no?, no estoy afirmando, ¿habría algún tipo de evento en su vida que marcara ese antes y ese después a su conversión? Sí, mira, yo dije en mi video que regresé porque muchas personas empezaron a pensar que me había ido a otra iglesia. Ujú, Yo no fui a otra iglesia porque sí me parecían como copias baratas de de la religión católica. O sea, como que yo veía, pues, la belleza de la religión católica, no la conocía, pero decía, ay, no, el otro, pues no. Y no me llamaba la atención, pero sí me llamó la atención el mundo y lo mundano y el pecado, y a eso me fui. Me fui al mundo, a una vida mundana, y por eso dije regresé, porque regresé a practicar ya mi fe y comprometida. Lo que a mí me marcó fue que en mi casa empezaron a haber muchos problemas ujú. y no había comunicación en mi casa, en mi hogar no se hablaba y pues yo veía muchos problemas, no los entendía porque nadie decía nada y yo quería salir de mi casa, me salí, me fui a mi casa y regresé, pero cuando regresé ya la cosa estaba muy fea. Era una situación con mi papá y él estaba en una adicción a la droga y al alcoholismo. Y entonces ahí fue cuando yo vi la manifestación de Satanás muy fuerte y fue como creer en que sí hay un demonio. Porque a Totalmente. veces el demonio pues se disfraza de placer, de cosas como que al momento dices, ay, no tiene nada de malo. Pero ya ver esto en mi papá y en mi familia, yo dije, no, sí, sí es muy feo. Y en mi casa, pues sí, todos estábamos muy tristes, muy estresados, muy angustiados. No sabíamos cómo ayudar a mi papá porque no sabíamos qué era eso. Para mí, mi papá era una persona que no se equivocaba. Entonces, como que pensar que él estaba en las drogas, pues era como, no, o sea, no es posible. Entonces, yo lo que imaginé fue que alguien había hecho brujería en mi casa o algo. Y es que mi papá corría por la casa con un cuchillo diciendo que había alguien en la casa. Y su mirada, y pues era la sustancia de la droga en su cerebro, pero su mirada y todo, pues sí era aterradora. Entonces, pues ya una persona así no sabíamos qué hacer. Yo corrí a un sacerdote que mi mejor amiga, ya ella asistía y ella sí practicaba la fe. Me dijo, no, pues ve con el sacerdote, habla con él a ver qué te aconseja. Yo pensé que el sacerdote me iba a hacer una oración o algo así y ya todo iba a estar resuelto. Y no, cuando yo platiqué con el sacerdote, un sacerdote muy, muy espiritual, o sea, muy, muy santo, la verdad. El sacerdote me escuchaba con una tranquilidad y él me dijo, ¿tu papá consume drogas? O sea, él sabía. Y yo le dije, no, claro que no. Y él me dijo, es que lo que me platicas es una persona que consume drogas. Y yo le dije, no, no, no creo, no, no es eso. Entonces el sacerdote ya no pudo decirme más y me dijo, ¿hace cuánto que no te confiesas? Y dije, hace mucho. Y me dijo, necesitas una confesión. Si quieres ayudar a tu papá y orar, necesitas hacer una confesión. Yo no quería hacer una confesión porque yo no quería comprometerme. O sea, yo no quería pues, nada. Yo solamente
empecé a rezar el rosario porque mi amiga me dijo, rézalo, y de la desesperación yo dije, pues sí, claro que sí, lo voy a rezar, pero yo no quería nada con la iglesia, con Jesús, nada, porque yo quería seguir viviendo mi vida de pecaminosa y en lo mundano. Pero bueno, me fui a mi casa y aferrada que no quería y que porque yo estaba rezando el rosario, Dios me iba a hacer el milagro. Le dije, porque yo te estoy rezando, tú me vas a hacer el milagro, ¿no? Como muy berrinchuda. Y seguí rezando el rosario y pues las cosas sí empezaron a ponerse un poco mejor. Yo creo que porque ya había oración en mi casa, pero no muy bien. Y yo empecé a decir, bueno, yo me quiero, creo que tengo que escapar, creo que tengo que ir con mi novio a vivir. Mi esposo en ese entonces era mi novio, él estaba en Canadá, yo en México. Y yo dije, bueno, la manera de escaparme de esta situación, pues es irme con mi novio a vivir. Y mi mejor amiga me dijo, no hagas eso. Ella se acaba de fallecer su hermano, su único hermano. Y ella me dijo, mira, yo tengo un dinero que me dejó mi hermano, te lo doy si te quieres casar y si realmente quieres a esa persona, para que te cases. Y ella me dijo, es que de yo saber cómo te va a perjudicar el que tú te vayas a vivir con esa persona y como eres mi amiga y te quiero, pues te digo, bueno, cásate. Y si no tienes dinero, yo te ayudo. Y bueno, como este acto de amor y de caridad de mi amiga, sí me hizo pensar como si estoy haciendo algo malo. Tan malo que me quiere dar el dinero de su hermano. Pero bueno, le dije, no, mira, ¿sabes qué? Voy a hablar con mi novio y a ver qué. Y ya ella, yo creo que ella rezando y mi oración, la Virgen María intercedió y fue la primera gracia que yo recibí y fue sentir mucha vergüenza de mi pecado y sentir como hipocresía, como qué hipócrita soy. Quiero a Dios que me haga el milagro, pero no lo quiero dejar entrar en mi vida y le estoy diciendo que no a todo lo que Él dice, no, no, no. Y yo sí vi que era la Virgen María, que ella estaba intercediendo porque ya después, con el paso del tiempo, y con la consagración mariana, yo tuve como esta imagen en mi cabeza de cómo ella, la Virgen María, intercedió con Jesús y ella le llevaba mis oraciones y Jesús le decía, no, madre, no la voy a ayudar con su papá todavía porque necesita que aprender mucho. Y la Virgen como ahí abogando por mí de que mírala, ella está rezando el rosario, por favor, haz algo, como en las bodas de Caná. Y Jesús me regaló esa gracia de sentir vergüenza. Y pues ahí busqué la confesión y ahí busqué hablar con ya cuando busqué la confesión, me confesé, experimenté eso del sacramento de la confesión, de liberarte de tus pecados, y fue como, yo quiero a Jesús en mi vida, yo quiero seguir a Jesús, quiero conocerlo y quiero empezar a ir a misa, pero ya como a recibirlo. Y cuando empecé a ir a misa, pues sí eran como que se me había destapado los oídos porque como que lo que decía el sacerdote a mí me parecía muy interesante. Yo decía, wow, o sea, qué bonito, qué interesante. Y dije, no, ¿sabes qué? Yo sí quiero a Jesús, pero tenía miedo porque era como, si mi novio no lo quiere, lo voy a tener que terminar. Y entonces era como ese miedo de, pues a lo mejor voy a tener que decirle adiós a esa relación. Y pues sí estaba como enamorada de mi novio. Y hablo con mi novio y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero a Jesús y me quiero casar, porque viendo la situación y el matrimonio de mis papás, pues a lo mejor en algún momento a mí me va a suceder algo así y yo quiero tener a Jesús y pedirle a Él que me ayude. Y pues yo me quiero casar. Si tú no te quieres casar, pues dime qué
plan tienes? Él estaba estudiando la carrera de enfermería, ya casi terminaba. Y yo sí veía la posibilidad de que él me dijera, no, no puedo porque todavía necesito terminar esto, necesito trabajar. Pero él me dijo, sí, yo me quiero casar contigo. Y le dije, bueno, entonces hay que ver el modo de, pues, en algún momento casarnos. Pero ya como que él me dijese que sí, yo dije, bueno, si esto quiere Dios, pues ya ahora voy a rezar por esto. Pasaron como meses, como 5 meses, y nos casamos en México, en la iglesia. O sea, yo creo que también es eso como la Virgen, que es como si es algo de Dios y para Dios, ella se apura, ¿no? A interceder y es como rápido. O sea, porque tienes esa ayuda de la Madre de Dios, de que Así es. rápido todo se haga para gloria de Dios. Cuando nos casamos mi esposo y yo en el altar, para esto también yo le dije a mi esposo, quiero practicar la castidad porque ya no quiero caer en pecado. O sea, era muy chistoso porque era como, yo ya no quiero hacer nada que vaya a ofender a Dios. Y él me dijo, bueno, él ya ahorita hablando de esposos y me dice que sí estaba confundido, no lo entendía, como que dijo, ay, creo que sí se lo está tomando muy en serio, pero dijo, bueno, o sea, realmente sí me quiero casar con ella, pues bueno, está bien. Y yo creo que eso es bonito porque es un hombre que a lo mejor no conoce, no tiene idea, pero respeta. Y eso es importante, el respeto en las relaciones, que haya un respeto de parte del hombre. Y esa parte de practicar como ya la castidad y llegar al altar como, pues, con la intención de querer ser, casto, pues, dio más gracias en al momento de la ceremonia. Cuando estábamos mi esposo y yo en el altar, eh, yo sentí otra gracia por medio de la Santísima Virgen María, que fue como decirle a Dios que sí. O sea, como darle un sí a él sin miedo. O sea, de que sí te quiero en mi vida, en mi matrimonio, y como ver a mi esposo y es como me caso con Dios y Dios me está dando a mi esposo. Y ya no tenía miedo, o sea, como que ya no tenía miedo. Ya después, cuando entramos en el matrimonio, mi esposo y yo, seguí rezando por mi papá. Por mi papá estaba como ya no quería la droga, ya estaba luchando con no caer en eso, pero sí seguía tomando el alcohol, pero sí parecía como todo ir mejor, pero sí recayó en la droga y yo me dejé de hablar con él, porque para mí que mi papá hiciera eso me afectó mucho como que fue muy decepcionante. Porque después Dios me reveló eso, que yo había puesto a mi papá en un altar. Como yo no tenía a Dios, yo puse a mi papá en un altar, él no se equivoca. Y es muy normal porque también uno como mujer ve a nuestros papás como, pues, ay, mi papá, ¿no? Wow, o sea, uno se quiere sentir como una princesa y, y amada por su papá. Y pues yo era eso, o sea, como que yo tenía a mi papá en un altar y en un lugar donde no le pertenecía. Y pues cuando pasa eso, yo juzgo mucho a mi papá y me decepciono y digo, no, o sea, me decepcionaste. Y ya era como no le quería hablar, porque también me dolía el corazón, tenía heridas. Y no me hablo con mi papá y inició el matrimonio. Yo le empiezo a decir a mi esposo que los anticonceptivos, la iglesia no los quería. Él siendo enfermero, cuando yo empecé a buscar en lugares católicos el por qué la iglesia no, pues hay muchas cosas. La verdad es que la iglesia lo dice de manera espiritual y de manera también con la medicina, científicamente, el por qué no, el por qué nos hacen daño espiritualmente y también a nuestro cuerpo. Y yo le empecé a mostrar todo esto a mi esposo y él me dijo, bueno, pues está bien, o sea, yo de todos modos quiero tener hijos.
y Dios nos regaló una bebé, mi primer bebé, y al mismo tiempo que mi esposo no tenía trabajo y ya esperábamos un bebé, pues eso lo empezó a orillar también a él a rezar el rosario. Él nunca había rezado el rosario y sí estaba sorprendido de que tantas Aves Marías, y yo sí, pero ya él empezó a rezar un poco a poco el rosario conmigo. Él creció en un hogar católico también, y a él le enseñaron mejor, porque había veces que él me decía, sí, sí me acuerdo de eso y de cosas que él aprendió y de libros que él leyó católicos, y yo decía, oye, sabes mucho, pero también él se alejó. Y bueno, la consagración mariana del San Luis María de Griñón de Montfort, yo les platicaba que a mí me ayudó muchísimo a sanar esa parte con mi papá, a reconciliarme con él, y que era pues importante porque pues tienes que, si quieres empezar a sanar tu corazón, todas esas heridas y esos sentimientos por los que el demonio nos ataca con emociones de que enojo, envidia, rencor, tristeza, todas esas emociones vienen del demonio y nos atacan por las heridas. Entonces, si tú quieres sanar, es importante perdonar, perdonar y pedir perdón. Y en la consagración mariana yo recibí la gracia de sentir el amor de Dios Padre al ver el crucifijo, al ver a Jesús crucificado en la cruz. Desperté un día y yo vi el crucifijo en mi pared y empecé a llorar. Pero lloraba de alegría. O sea, lloraba y lloraba y me salían lágrimas y yo traía una sonrisa que mis mejillas me dolieron después, porque no podía dejar de sonreír. Y mi esposo me vio y no dijo nada. Yo solamente le decía, Nick, no puedo creer que soy una princesa y soy hija del rey. O sea, Dios es el rey y yo soy su hija, entonces soy una hija del rey y me siento amada, soy muy amada. Y al mismo tiempo en mi corazón Dios me estaba diciendo que Él amaba así a todo el mundo. O sea, ese amor tan grande es para todos, para todos. Y al mismo tiempo me hizo saber que antes, cuando yo vivía en pecado, Él también me amaba. Su amor nunca cambió, nunca subió, disminuyó. Era así, de grande todo el tiempo. Pero yo lo estaba experimentando ahora y me sentía amada porque ya estaba caminando y acercándome a Él. O sea, ya estaba de que cuando te acercas a Jesús, a tener una relación íntima con Dios. Y, y por eso yo lo estaba sintiendo eso y la Virgen María, por su intercesión, pude sentir eso, porque a veces lo sabemos, pero no llegamos a tener ese encuentro de, de sentirlo en el alma. Y ese amor a mí me estaba desbordando tanto que Dios me dijo, también amo hacia tu papá. Y cuando me dijo eso, yo dije, ¿cómo yo no voy a amar a mi papá si Dios lo ama? Y sí sentí de que dije, tengo que hablarle. Y le marqué, él estaba en un centro de rehabilitación. Y cuando yo vi a mi papá, pues fue como de que Dios lo ama. O sea, tengo que amarlo, ¿no? Tengo que perdonarlo, tengo que dejar de juzgarlo. A mí eso me ayudó mucho porque eso es misericordia, es ver que nuestros papás hacen lo mejor que pueden y ellos cometen errores, ellos también son engañados por el demonio, ellos también fueron niños, también fueron heridos, vivieron experiencias que a veces nosotros no tenemos ideas de que hayan vivido, pero Dios sí. Y por eso ellos cometen errores. Y pues hasta la fecha Dios ha purificado mi corazón, que me ha hecho amar a mi esposo y a mi familia y a mi papá y pues a las personas que me rodean con su amor, con como mirarlos y decir, Dios los mira y Él mira pues a sus hijos, um, y los ama. Entonces también es eso, es eso de que Dios nos enseñe a amar como Él ama.
algo que también a mí me impresionó mucho del bautismo es que yo escuché que todo bautizado está hecho para la santidad, para ser santo. Yo no sabía eso. Y yo una vez también le decía a mi mamá, mamá, ¿por qué nunca me dijiste? Porque yo le platiqué a mi mamá sorprendida de que mamá, o sea, todos podemos ser santos, todos cuando nos bautizamos podemos llegar a la santidad. Y yo le decía a mi mamá, yo no sabía eso, yo creía que Dios escogía a los santos. O sea, yo veía, por ejemplo, de chiquita a San Juan Pablo II y lloraba. Y estaba chiquita y lloraba y yo creo que era porque veía la santidad de ese papa. O veía a Dios en el papa por televisión, no lo sé. Pero yo pensaba, ay, este papa Dios lo escogió y es un elegido y ya, o sea, a mí no me eligió. Y así crecí, como que yo decía, no, pues es que los que llegaron a ser santos fue porque Dios los eligió y a mí no. No lo sé, fue así. Cuando yo escuché eso, yo sí estaba sorprendida y mi mamá me dijo, ay, ¿no sabías? Y yo, no, yo no sabía. Y si tú sabías, ¿por qué no me dijiste? Bueno, mi mamá ya le daba risa, pero pues también eso a mí me sorprendió de que todos estamos llamados a ser santos. Y si tú miras a una persona, también está llamada a ser santa. O sea, por lo difícil que te parezca, es como también está hecho para ser santo. Y bueno, eso se me hace a mí bonito porque eso, la santidad, pues es eso, es llegar a poder amar como Dios ama. Y es imposible amar, yo pienso, sin Dios. También cuando yo me casé, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo siento que nunca había amado hasta que me casé. Porque cuando te casas, tú despiertas y está tu esposo al lado y es trabajar en ese amor juntos. Y yo sentía que antes amaba a mi familia y el amor dependía porque ellos son mi familia, eh, son mis hermanos, es muy fácil como amarlos. Mi papá, pues, de cierto modo sí se preocupaba, si era un padre responsable y pues por eso lo amaba. Pero ya cuando te unes en el matrimonio es como, como son personas, o sea, mi esposo y yo somos diferentes. En ese entonces pensábamos diferentes porque fuimos criados de diferente manera y pues yo decía, no, pues es que tengo que amarlo, o sea, tengo que trabajar en que día a día ese amor se multiplique, se eleve más. Y pues yo ahí dije, no, pues sí, o sea, sin Dios yo no sé cómo le hacen. Y ahora que tengo hijos, también tengo 3 hijos y hay personas que me dicen, ¿cómo le haces? Y yo, ¿cómo le haces tú sin la ayuda de Jesús? O sea, que a veces no están practicando, ¿no? O ¿cómo le haces sin Dios? O sea, es que de verdad es muy necesario Dios en el centro. Y también eso de que dije, gracias Dios que permitiste todo este sufrimiento, porque sí fue muy doloroso lo de mi papá, pero le di las gracias porque dije, él tumbó a mi papá para poner al amor, a la fuente de amor en ese altar y con ese amor amar a mi papá como Dios quiere que lo ame, sin juzgarlo o sin que, ay, te voy a amar porque pues me das lo que necesito o como ese amor que depende de cosas, ¿no? Y, y pues no, no sé qué más les pueda compartir, son muchas cosas, pero fue así como yo me encontré con el amor y por mucho tiempo sí me refugié en la oración. Empecé a conocer del purgatorio con un libro que me regaló mi mejor amiga Ujú, y empecé a hacer las oraciones de Santa Brígida, que son por un año. Tuve 3 intentos, el tercero las completé. Y y sí, o sea, desaparecí de redes sociales porque me parecían como muy, eh, también fue una gracia como decir esto, no, no, no quiere Dios. Y además sí era muy adicta. Yo antes me la pasaba en el celular y adicta. Lo eliminé. Ya cuando regresé hice un Instagram del Rosario
porque sigo enamorada del Santo Rosario. En mi familia lo rezamos para gloria de Dios todos los días en familia. Y empecé así, pero mis niñas, las dos, estaban muy chiquitas y mi esposo y yo estamos acá solos, no tenemos familia, no tenemos como ayuda. Entonces, como que Dios me dijo, pausa, porque necesitas evangelizar a tus niñas, a, tus, a los hijos que yo te estoy dando. Y así fue como estuve un tiempo. Y pues también eso, o sea, de que tienes que disciplinarte en la oración, tienes que, mm, por ejemplo, ya ahorita que regresé a redes sociales, le doy muchas gracias a Dios porque ya no es como que me deje estar ahí, ahí, ahí. O sea, como que ya hay un orden y en mi casa no se vuelve caótico porque yo uso las redes sociales o hago un video. O sea, hay como un orden y, y ya no caigo como en algo que al final digo, ay, perdí todo el tiempo en las redes sociales y no hice mis deberes de esposa o de mamá. Y mis hijas ahorita, mis hijos están en una edad en que se juegan muchísimo y se entretienen mucho jugando. Entonces sí, ahorita yo sí sentía como que Dios me empezaba a decir, necesitas empezar a hablar de mí, empezar a hablar de mí, de dar tu testimonio. Y le empecé a decir a la Virgen, por favor, si esto no viene de Dios, quítamelo, quítamelo. Y, y pues yo creo que sí venía de Dios. Empecé a hacer unos videos de Dios en mi Instagram y yo sentía como que había mucho silencio, porque las personas que tengo en Instagram son amigos de mi esposo o amigos que yo tuve en el pasado, no practican, que también eso a mí se me hace bonito de que digo, Dios no se equivoca, o sea, Él puso esas amistades para que yo ahora rece e interceda por estas personas, que ya no tengo tanta comunicación con ellos porque no coincidimos mucho, pero pues digo, interceder por ellos también. Y todo estaba muy silencioso, entonces como que nadie decía nada y yo decía, bueno, a lo mejor esto sí no viene de Dios. Y yo le dije a la Virgen, por favor, o sea, no me hagas hacer otro video porque pues yo no veo nada, o sea, yo no veo ni nada, pues. Digo, a lo mejor allá en el cielo, pues sí, allá espiritualmente Dios está obrando, pero como que me era muy difícil entender si era la voluntad de Dios o no. Y escuché como que en oración, mi ángel de la guardia siempre es el que así como que también ahí me habla. Y me dijo, YouTube. Y yo dije, no, pues como YouTube, yo no tengo nada en YouTube. Pero seguía ahí la voz de que YouTube. Y ya dije, bueno, lo voy a hacer un intento. Ahorita mi esposo está cuidando a mis hijos, pero ese día, el primer video que hice de regreso a la fe, mi esposo no estaba trabajando, mis hijos estaban jugando, mi bebé por ahí sale y yo puse la cámara y empecé a grabar mi testimonio y haciendo la cena en la cocina, viendo qué necesitaban mis hijos, yo lo empecé a editar y al final le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo creo que esto Dios sí lo quiere porque no hubo estrés, la casa estaba limpia, todo estaba en orden. O sea, Dios hizo todo esto, porque yo hubiese sido un desastre. Y yo dije, creo que sí lo quiere Dios. Y lo publiqué en el YouTube. Y pues bueno, no lo sé. Todavía como que no estoy muy... a veces Dios también en nuestro matrimonio no nos revela bien, bien, bien lo que quiere, porque siempre siento yo que Dios quiere que vivamos el día, el presente. Y como que a veces, bueno, a mí me ha pasado que como que no quiere que yo vea hacia el futuro o hacia lo que va a pasar o a lo que no es como ahorita esto te pido y ahorita haz esto. Y ahorita todavía como que no sé muy bien qué Dios tiene de plan, pero pues bueno, ahí están unos videos y a ver qué Dios obra. Ya Dios dice que, Pues pero ese primer video, hermano, fue el que me llegó a mí, el que me llegó a mí y me gustó muchísimo.
Y fíjese que a pesar de que su canal está recién comenzando, pues tenía bastantes visualizaciones. Creo que van ya, si no sé si van por 12 o 13.000 Ujú. visualizaciones. Y yo creo que, pues eso, pues ahí ha estado Dios obrando para que su testimonio pues llegue a un montón de gente. Sí, sí, gloria a Dios. Yo sí le di las gracias porque dije, sí me dijiste que YouTube, o sea, no acá en Instagram, sino en YouTube, y haz esto y habla de mí. No lo sé, a lo mejor Dios nos está preparando a todos y a lo que yo sí le digo a mi esposo, yo veo a las personas que me dicen, hermana, bienvenida o así los comentarios y le digo a mi esposo, es tan hermoso como que todos nos decimos ir al cielo. O sea, que lo que yo les diga en el video les pueda ayudar, como muchos me han ayudado también, evangelizadores. Ahorita hay mucho joven también hablando mucho de Dios y a mí se me hace hermoso, precioso. Es como yo quiero hablar y dar a conocer a Dios, que lo conozcan y que nos decimos ir al cielo, o sea, y vivir el cielo, porque también uno vive el infierno cuando está alejado de Dios y no tiene una relación con Él, o sea, vivimos estrés, ansiedad, ahorita hay mucha enfermedad mental. Mental. Y es todo eso, o sea, los sacramentos, el agua bendita, la sal, todo lo que tiene la fe católica nos ayuda a alejar todos esos demonios y a sacarlos, expulsarlos y vivir el cielo, o sea, vivir la paz, vivir la armonía en la familia. O sea, ahorita mi esposo y yo mm, no quiero que como que la gente vea de que ay, Denis y Nicolás y no, vean a Dios, vean a Jesús, porque también es algo que yo digo, nosotros somos imperfectos. Dios y la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María es una mujer, es una criatura, no es Dios, es una criatura de Dios, pero es perfecta. Y si tú te agarras de la Virgen María, ella te lleva a Jesús y te hace a que te pongas las pilas. Y es muy poderosa su intercesión. Yo sí lo veo de que digo, no, a mí me hubiese costado muchos años si no fuese por la Virgen María. Pero sí veo, por ejemplo, mi matrimonio y digo, Dios hizo el sacramento del matrimonio para que nosotros seamos felices. O sea, sí hay matrimonios, nosotros pasamos por unas circunstancias pero es parte de nuestra santificación y de purificar ese amor. Y pues no lo sé, o sea, siento que eso, o sea, Dios quiere que vivamos el cielo. Aquí en la tierra vivamos el cielo. Sí nos pide renuncia, nos pide mucha, mucha renuncia, desapego. Mi esposo tiene un trabajo de viajar y también yo le di gracias a Dios por ese trabajo porque pues ahorita la mujer quedarse en casa y estar en casa con los hijos es difícil por la situación económica, pero Dios siempre da y Él le dio ese trabajo a mi esposo donde él iba a poder ahorrar más dinero y cosas así y estar más tranquilo él, como no sentirse como que, ay, esto, aquello y así, porque pues sí, los hombres sufren con eso, o sea, de que tengo que proveer para mi familia, ¿no? Se preocupan también. Y eso también ha sido todo una experiencia, el estarnos moviendo, porque yo a veces le digo, les platico que yo me siento como una monja religiosa, Mm. de que las monjas a veces se tienen que estar moviendo y adaptar a otros lugares y luego que también a unas no les permite tener como cosas materiales, como posesiones. Y a veces yo me siento así de que tengo que viajar ligero y a veces yo quiero tener mis cosas y le digo a mi esposo, es que el demonio me ataca como por ejemplo en la cocina, necesitas tus cosas para hacer eh, tu vocación. Y la verdad es que no, o sea, uno puede usar la imaginación y con la ayuda de Dios
sí necesitamos ciertas cosas, pero a veces el demonio nos hace que perdamos la paz. Y es eso, o sea, como que Dios también ahí en ese caminar me está pidiendo mucho desprendimiento. Y como no, por ejemplo, yo recuerdo que dejando una casa yo decía, ay, la cocina donde cociné. Y a veces eso nos pasa a nosotros las mujeres, como que, ay, mi cocina. Y como que idolatramos la cocina, de que tiene que estar así la cocina y lucir así y como poner mucha atención a cosas que no son importantes. Y yo veía a mis hijos como de movernos en movernos, ellos son felices y no se quejan. O sea, la verdad es que mis hijos a esta edad no se quejan de que, ay, mamá, es que así. Ellos están como que felices y juegan y son felices. Y yo vi eso y dije, wow, por eso Dios nos llama a ser como niños, porque esos niños son felices porque ven a su mamá y a su papá que se aman, que los aman y los protegen. Y eso debería de bastarnos a nosotros para ser felices, de sabernos amados por Dios y que Él nos cuida y que Él se preocupa y el que Él nos va a dar lo que necesitemos. No nos va a dar lujos si no nos convienen para nuestra salvación, pero nos va a dar lo que necesitemos, ¿no? Y eso nos debería de dar a nosotros paz y alegría y gozo y ser felices como los niños y cosas que así me han pasado pues en esta experiencia con mi esposo. Qué bonito, hermana, cuando comentó, ¿no? Lo de su mamá, ¿no? Que le dijo, mamá, tú nunca me dijiste que podemos ser santos, ¿no? Y se maravillaba, ¿no? De conocer eso, ¿no? Pero es que yo creo que eso es también el reflejo del mundo, ¿no? Que se ha olvidado de que podemos ser santos, ¿no? Que no es algo lejano. No, pero es que si soy un sinvergüenza, soy un pecador. Pues fíjate, San Agustín. San Agustín era tremendo, mujeriego, tomaba, violento, y cómo lo transformó el Señor, ¿no? Solamente no, nos tenemos que dejar, ¿no? Que también pues el Señor pues haga esa vasija de barro, pues que Él la forme, ¿no? De nuevo, ¿no? Y a veces tenemos que pasar por diferentes eventos en nuestra vida que no nos pueden gustar, pero si Dios te señala por ahí, pues no nos queda otra, ¿no? Y la vocación de ser santo, eso viene en la Sagrada Escritura. Si nos vamos al primer capítulo de la carta a los romanos, pues San Pablo pues saluda de esa manera a los que estaban en Roma, ¿no? Os saludo, ¿no? A los que estáis en Roma, santos por vocación, ¿no? Porque todos tenemos que tener esa vocación, porque si no queremos ser santos, dice la Sagrada Escritura de que no vamos a ver a Dios. Y yo quiero verlo, y nuestra hermana quiere verlo. Y yo me imagino que si tú estás viendo este programa y eres creyente, o quizás no, pues tenemos que ser santos para ver a Dios. Pero es que soy un pecador. Pues, yo siempre digo, hermana, digo, para ser santo, en primer lugar, el primer paso es querer serlo. Ujú. Tú dices, yo quiero ser santo, sí, yo tengo un montón de limitaciones, tengo un montón de cosas que tengo que cambiar en mi vida, pues solamente dale el sí al Señor y el Señor pues obrará contigo pues según su divina providencia, ¿no? Pero nos tenemos que dejar también pues dejarnos llevar por Él, ¿no? Y por su amor. Yo me maravillo, hermana, con su testimonio, porque yo la veo como una niña pequeña, ¿no? Y se maravilla, ¿no? Con cualquier cosa, ¿no? Imagínate, una niña pequeña, les enseñas, no sé, una muñequita, aunque valga $1, la muñequita, por ejemplo, se la enseñas. ¿Y cómo actúa la niña? Se maravilla, oh, qué bonito. Pues igual, ¿no? Esa inocencia de su corazón también, hermana, al reconocer todas esas cosas, ¿no? Uy, es que puedo ser santo. Uy, es que soy la princesa de papá Dios. Pues claro que sí. Y eso fue desde siempre, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta, pues es como si nos viniera un destello inmenso delante de nuestros ojos y nos maravillamos, ¿no? Sí, Y muchos dirán, ¿no? Pero es que el Señor, ¿desde cuándo quiere que seamos santos? Pues desde siempre. Lo hemos visto en Levítico, por ejemplo, capítulo 21. Sean santos porque yo soy santo. San ujú, Pedro en sus epístolas igualmente nos lo recuerda porque tenemos mala memoria. Sean santos porque yo soy santo. Como hijos
del santo de los santos, pues igualmente tenemos que imitar esa santidad, ¿no? Yo no voy a ser santo porque yo me lo gane, porque por mi propio esfuerzo, ¿no? Sino que es por gracia, ¿no? De Dios. Es como la luna, ¿no? La luna está iluminada, sí, preciosa es la luna, pero la luz de dónde viene, ¿de dónde proviene? Pues del sol, ¿no? Que es la que la ilumina. Aunque veamos esa luna que está bellísima, pero ella no, de ella no proviene esa luz, ¿no? Sino igualmente en la santidad, pues somos santos porque Dios es santo. Algo también que a mí me impresiona de la fe católica es el purgatorio, o sea, de aquellos que no murieron como en ese estado de perfección Ujú. y a muchos como que les asusta o los otros personas cristianos no creen. A mí se me hace precioso. O sea, yo leí un libro del purgatorio y dije, qué precioso, esta es la misericordia de Dios, que Amén. todavía si aquí no perfeccionamos en el purgatorio, es eso, o sea, es purificarte para que llegues a esa perfección y limpio. Es hermoso que Dios todavía diga, bueno, o sea, ve al purgatorio a purificarte, a que estés limpio. Cuando vino yo les hablé del purgatorio y me dijeron, pero es que la Biblia dice que cuando ya te mueres, porque yo les platicaba que empecé a rezar por mis familiares y tuve también una Ujú. experiencia con mi abuelo que me pidió oraciones y yo les platiqué y me dijo, pero es que la Pero Biblia dice que cuando muere, es su abuelo o hermana fallecido, ujú, ¿verdad? sí, Le pidió fallecido, oraciones. Pues sí, y ahora si lo desea, pues no lo puede contar si lo desea. sí, lo voy a platicar, pero estas mujeres me decían que ya no son tus familiares, porque la Biblia dice que ya no son tus familiares ¿Sí? cuando una ¿Dónde? persona muere. Y por eso me decían, por eso te puedes volver a casar, porque ya no es tu esposo. Y le digo, mira, a lo mejor ponle que tienes razón, pero aquí sí lo fueron, aquí sí fueron tus familiares y por amor, o sea, tú no tienes por qué, nadie te obliga, es amor de decir, mira, yo sé que mi abuelo o mi papá o qué sé yo, no tuvo una vida muy santa. Pues voy a orar por él, porque si está en el purgatorio, vaya al cielo, se purifique más rápido y alcance rápido el cielo. Y es que aquí sí lo fueron, sí fueron alguien importante y tuvieron impacto en tu vida. Entonces, eso es misericordia, rezar por ellos. A mí lo que me pasó fue que yo empecé a leer este libro del purgatorio Ujú, y una vez estaba dormida, eso es lo que yo discerní. A mí sí me gustaría que un sacerdote o Dios me reafirmara, pero yo estaba dormida y sentí como cuando las agujas, como agujas en la piel, como cuando el cuerpo se te adormece y ujú, sentía muchas agujas y no podía abrir los ojos, pero así dormida y sin poder abrir los ojos y sentir esas agujas en todo mi cuerpo, vi un pantalón de vestir y unos zapatos de vestir al lado de mi hija, que también estaba al lado mía dormida, ujú. como en una sillita para dormir, y yo estaba dormida en el sillón. Y vi esos zapatos, y cuando desperté pensé en mi abuelo, y dije, mi abuelo estaba aquí. Yo dije, no, eso fue un sueño. Pero dije, pero ¿por qué sentí esto? ¿Y por qué no podía abrir mis ojos? Y le platiqué a una amiga, a mi mejor amiga, y ella me dijo, le voy a preguntar a una amiga en un grupo de carismas, a ver si ella puede en oración ver algo. Bueno, ella hizo oración y le preguntó a mi amiga, su papá ya falleció o su abuelo, y, y le dijo que mi abuelo, o sea, mi papá todavía no fallecía. Yo le mandé una foto de mi abuelo a mi amiga y esta persona, hermana con carismas, em, me dijo que mi abuelo, que sí, que era él al que veía en la oración y que él estaba en un lugar como de mucha oscuridad y ya. O sea, ya después mi amiga y yo discernimos, bueno, posiblemente mi abuelo siga en el purgatorio y necesita oraciones. Y como en la familia de mi papá, a lo poco que yo sé, porque hay como mucha discordia en esa familia,
que yo los amo a todos, la verdad, yo ahorita los recuerdo y los amo a todos y rezo por mi papá, su familia y todo, y trato de tener contacto con quien puedo, pero sí no han practicado. Mis abuelitos sí eran de rezar el rosario juntos, ir a misa, muy buenos abuelitos, la verdad. Pero bueno, yo dije, bueno, a lo mejor porque yo estoy rezando y me estoy acercando a Dios, mi abuelo está viendo como esa luz y me está diciendo, oye, nadie se ha acordado de mí, de rezar por mí, yo sigo aquí sin poder descansar en el cielo. Y empecé a orar por él y ofrecí misas gregorianas. Y ya después tuve un sueño con mi abuelo y mi abuelo estaba como resplandeciente y joven. Entonces yo digo, bueno, gloria a Dios si ya está en el cielo y está así de resplandeciente y joven. Esto se me hace a mí muy bonito, no es como que hay buscar contacto con los muertos, no es solamente orar para que alcancen al cielo y si esas personas por las que tú ya oras están en el cielo, Dios toma esas oraciones para otras almas. Y eso es lo hermoso de la iglesia militante, purgante y allá del cielo, y todos nos ayudamos a alcanzar el cielo. A mí se me hace eso muy bonito de la iglesia, somos un solo cuerpo en Cristo. Por eso la iglesia católica nunca será derrumbada, porque la sostiene la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. A mí eso se me hace como, me basta, o sea, no necesito como saber teología y tanta cosa, si lo aprendo, qué bien, porque claro que te impresiona la riqueza de la iglesia, pero eso me basta como para decir, no, es que yo voy a la Eucaristía. A mí sí me pasaba que al inicio de mi madurez, la típica de que, ay, el sacerdote sí estará haciendo eso bien, o ay, te estás fijando en el sacerdote, en lo que se equivoca, en lo que dice, te estás fijando en la persona que, ay, no sé, ya me vio feo, no tiene ni modo de hablar, qué sé yo. Y es cuando no estás enfocado en la Eucaristía, en Cristo, porque ya cuando te enfocas en Cristo y así, pues tú ves al sacerdote y con más ganas de orar por el sacerdote que sea santo, de que las personas que asisten a esta iglesia también lleguen a la santidad, también, o sea, todos estamos en un proceso, pues no puedes como que ya la iglesia y vas a ir y todos son perfectos. Pues no, no así es, hermano. funciona así. No. Y fíjese qué triste, ¿no? Que mucha gente piense que después de muerto la persona, pues ese vínculo se rompe. Pero la iglesia dice todo lo contrario. Si leemos el Ujú, catecismo, en el numeral 1030, eh, no, creo que no, esa es la parte del purgatorio, pero en la parte de la que habla de la comunión de los santos, nos dice que esa unión por el amor, por la caridad, nunca se rompe. Y eso San Pablo igualmente lo afirma en el capítulo, creo que es el 13 de Primera de Corintios, donde habla de los carismas, ¿no? Que el don de lenguas desaparecerá. El de sanación, el de profecía, todo eso va a desaparecer, menos el, menos la caridad, cosa que eso no se interrumpe jamás. Y eso traspasa los umbrales de la muerte. O sea, nuestro papá, nuestra abuela, nuestro abuelo, esas personas que queríamos tantísimo, nos siguen amando desde, ya sea desde el purgatorio o ya sea desde el cielo. Ese amor nunca se destruye, nunca perece y nunca pues desaparece, ¿no? Que es lo que enseñan estas personas. No, 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 es que cuando mueren ya no son tus abuelos, ¿sí? En concepto de qué? ujú, No encuentro ninguna parte en la Biblia donde enseñe eso. Además, la teología católica nos lo muestra pues, de una manera clarísima de que existe una vida más allá de los umbrales de esta vida y que nuestros familiares nos siguen amando. Estamos unidos por ese vínculo que es la caridad, ¿no? Como bien has dicho, hermana. La iglesia purgante son las que están en el purgatorio, la iglesia militante, que somos nosotros, y la iglesia triunfante, que es la que está en el cielo. Y todos formamos una gran familia y todos rezamos por todos porque Dios quiere que todos los hombres se salven y que no conozcan esa preciosidad de dogma, pues yo creo que se pierden ya desde esta vida, pues un tesoro inmenso. ujú, sí.
por eso le decía que contara su experiencia, porque aquí en el canal pues tenemos un fuerte apostolado por las ánimas del purgatorio. Y ahora al final pues le daré otra sorpresita sobre ese tema, el tema del purgatorio. No se la voy a decir aquí a todo el mundo porque si no todo el mundo pues va a querer venir al programa. Aquí solamente viene gente pues que desea dar su testimonio y gente pues de calidad, ¿no? Como nuestra hermana. Pero que los que no vienen son personas que no quieren venir, ¿verdad? Que no quieren testimoniar. Y yo siempre digo, como dice ahí en el letrerito, en el banner, escríbeme a ese correo para venir a dar tu testimonio. Si quieres saber cuál es ese regalo, tienes que pasarte por el canal y también pues te vamos a hacer ese precioso regalo. Pues, hermana, mil gracias por este Gracias bellísimo a ti. testimonio y regalarnos al final del testimonio, pues, esa experiencia con su abuelo. Es que si no nos la cuenta, hermana, seguramente muchos hermanos vendrán a tirarme de la oreja, hermano, ¿por qué no le preguntaste sobre el purgatorio? Por qué no le dijiste que lo contara? Porque aquí pues hay muchas personas pues que son muy devotas del purgatorio, ¿no? Y tenemos pues un fuerte apostolado sobre ese tema, ¿no? El tema del dogma del purgatorio, que para mí es un tesoro inmenso que tenemos aquí en la iglesia. Creo que es la única porque sí hay muchos, hay otros que copian la anglicana que la Virgen María, sí la miran como la madre. O sea, hay otros que sí copian eso, pero no, o sea, creo que la Iglesia Católica es la única que tiene esta riqueza de profunda de todo esto, del purgatorio, de la Madre de Dios, de la devoción a María, no sé, o sea, muchas cosas la Iglesia Católica. Demasiada riqueza, hermana, que no vamos a alcanzar en esta vida, pues a conocerla, ¿no? Vamos a conocer, pues, pequeños detalles, ¿no? Yo Pequeños también digo detalles, eso. pero si viviéramos, pues, diferentes No. vidas, pues tampoco alcanzaríamos, ¿no? Como decía Chesterton, que aunque viviera 8 o 10 vidas, él jamás podría alcanzar a conocer, ¿no? Toda la riqueza de la fe católica. Ujú. Pues hermana, mil gracias por haber querido aquí estar este ratito en el canal, dar su testimonio, que me parece muy valioso y yo espero que a los hermanos pues les guste muchísimo. Y nada, pues a los hermanos que han llegado hasta aquí, pues dale like a este testimonio, porque es la única manera de decirle a esta plataforma pues que te gustó y que deseas pues que otro hermano pues también le llegue, ¿no? Este testimonio. Y pues despedirnos pues deseando que paséis muy buena tarde y no se olviden de rezar por las ánimas del purgatorio. Yo siempre no me cansaré jamás de decirlo. Aquí tenemos ya, creo que son hermanas, pues cerca de 100 testimonios sobre las ánimas del purgatorio. Por eso digo que es bastante fuerte el apostolado que tenemos aquí sobre las ánimas. Pues, hermana, mil gracias, mil gracias. Y a los hermanos, pues, que pasen muy feliz tarde y no se olviden, como he dicho, de rezar por las ánimas. Dios te guarde, Dios te bendiga. Igualmente, gracias.